Buenos días, señores. Vamos a comenzar entonces hoy día, como habíamos conversado el miércoles pasado, con la primera clase en esta forma virtual y con la clase grabada. ¿Ok? Vamos a repasar ciertas cosas que ya estuvimos conversando el día miércoles. Entre ellas, vamos al inicio de cada etapa, vamos a tener esto que ustedes ven ahí, que es un resumen del syllabus presentado de una manera diferente. Vamos a ir mostrando ahí los tópicos que vamos a ir viendo a lo largo de las 16 semanas del curso. Bueno, entonces empecemos viendo criterios relacionados a la toma de decisiones y los proyectos de inversión. A manera de introducción, a lo largo del curso vamos a ver prácticas, temas prácticos de herramientas, teorías, conceptos, criterios que nos van a ayudar en esta misión de evaluar proyectos. ¿Estamos listos? Pues bueno, entonces comencemos. Ok, vamos a abordar en un primer momento un módulo financiero. En este primer nivel vamos a revisar las diferentes técnicas necesarias para la evaluación de proyectos, BAN, TIR, Payback, etcétera, entre otras cosas. Luego vamos a ver con ustedes ciertos conocimientos teóricos para comprender no tan solo las herramientas, sino también el entorno y el cómo se desarrolla la evaluación de proyectos. Además, vamos a entrenarnos y desarrollar habilidades prácticas en el uso de eh, diferentes modelos financieros y herramientas que nos facilitan el análisis y la evaluación financiera de proyectos. En este slide que están viendo ustedes ahí, es una frase que a mí me gusta poner siempre o traer a colación en esta etapa inicial del curso, porque nos ayuda a desarrollar cierto enfoque que le damos al curso, ¿no? En este curso vamos a desarrollar o vamos a estar inmersos no tan solo en las realidades de la empresa, sino también hay que ser conscientes que no podemos estar absortos o no podemos estar o dejar de considerar cuál es la realidad del país, ¿no? El país hoy por hoy, de hecho, por eso se da la clase de esta manera, vive situaciones diferentes y vive situaciones diferentes. Hoy son los cortes de energía, hace unos años era la pandemia, hace otros años eran revueltas de los indígenas, pero todo eso afecta en una u otra manera, no tan solo al país, sino también a las empresas, a los proyectos, y por lo tanto no podemos estar ajenos a esa realidad cuando analizamos un proyecto. Entrando un poquito más en la situación, ¿verdad?, en la que nos encontramos, ustedes lo escuchan, lo leen, lo intuyen, en fin, la situación del Ecuador es muy volátil, es muy cambiante. Si bien es cierto, ha mejorado con respecto, hablando en temas económicos, se ha recuperado después de la pandemia. Eso no quiere decir que estemos en un momento bollante de la economía, seguimos en una crisis. Ustedes pueden ver en el slide que se está proyectado cómo era la situación del país y del sector construcción. El sector construcción, de hecho, para aquellos que no lo han escuchado, cuando hay una crisis económica es el primer sector que cae, es el primer sector en el cual los inversionistas dejan de invertir, dejan de presentar proyectos, porque es el sector que toma más tiempo en recuperar la inversión y es el sector que toma más tiempo a su vez desarrollar un proyecto. Hay otros sectores de la economía que son mucho más rápidos en sus reacciones, como son los sectores de comercio, ¿no? Pero todo eso afecta en los diferentes sectores, pero más en el sector
nuestro de la construcción, ¿no? Eh, para que ustedes vean en el mapa, ¿no, verdad? Las diferentes realidades. Este mapa es del 2022, cifras del 2023 todavía no las publican, pero la economía del Ecuador venía creciendo significativamente más que los vecinos, pero todos estos golpes que vemos de cortes de energía, etcétera, y lo vemos también en las noticias, afectan inversiones, afectan empleos y hace que la economía se ralentice. No obstante a esto, tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos y decir simplemente no vamos a hacer nada. Entonces, lo que toca es analizar un poco más, analizar, aplicar, como les decía al inicio de la clase, herramientas, el entorno y comenzar a evaluar qué proyectos pueden ser beneficiosos o qué proyectos pueden rendir utilidades para los accionistas, analizándolo desde un enfoque netamente privado, ¿no? Ustedes ven la frase que está mostrada en la pantalla, permítanme leerla. Dice, no basta con tener talento, no basta con trabajar duro y estudiar hasta altas horas de la noche. Hay que ser además profundamente consciente de los métodos que nos llevan a la toma de decisiones. ¿Quién dijo esto? Lo dijo un señor que se llama Gary Kasparov. ¿Y quién es este señor? Bueno, les cuento un poquito de este señor. Es o fue un gran maestro de ajedrez, campeón del mundo desde 1985 hasta el año 2000, es decir, 15 años imbatido. Y aún hoy por hoy es considerado uno de los mejores jugadores de ajedrez de todos los tiempos. Y lo traigo a la clase porque en cierta forma a mí me gusta también pensar en ese sentido, ¿no? Unos buenos resultados, por ejemplo, en los exámenes, no equivalen realmente a una educación de calidad. Por esa razón, más bien hay que enfocarse en enseñar teorías, ejercicios, casos que nos ayuden a enfrentar mejor las situaciones a las que como profesionales y administradores nos vamos a enfrentar una vez que salgamos de la universidad. Los investigadores definen la inteligencia como la capacidad de razonar, resolver problemas y aprender. Esa es una definición muy general, pero es que son cada vez más los que se declaran partidarios de diferenciar entre varios tipos de inteligencia. Por eso todos somos a la vez parecidos, pero muy distintos en nuestras capacidades de razonamiento y aprendizaje. Por ejemplo, un profesor o un maestro necesita una alta inteligencia lingüístico-verbal para transmitir conocimientos, pero no va a ser un gran docente si no desarrolla una inteligencia interpersonal que le permitirá empatizar con los alumnos y saber si estos están motivados y si entienden su mensaje. En el ámbito laboral, la capacidad para resolver problemas y encontrar soluciones a situaciones diversas obliga a usar varios tipos de inteligencia, algo que realizan las personas de forma inconsciente. La buena noticia es que con esfuerzo, estas habilidades se pueden mejorar en cada individuo. Perdón. Quizás la más conocida es la inteligencia lógica matemática, que aplica a matemáticos, economistas, ingenieros o científicos que cuentan con una alta capacidad para el cálculo, las hipótesis, la abstracción o el razonamiento, pero hay otros tipos de inteligencia emocional, interpersonal, musical, etcétera. Solo así nos explicamos muchas veces que alguna persona que conocimos que en el colegio no tenía las mejores notas, sucede que en la vida triunfó aplicando sus habilidades, quizás porque en el colegio no lo estaban midiendo con sus habilidades, sino con otras que no eran su fuerte. Creo yo firmemente que en el entorno que hoy nos envuelve es importante no solo ser un buen técnico,
sino además saber administrar los recursos que normalmente son escasos y por lo tanto debemos ser muy prácticos y sobre todo muy productivos en el momento de usarlos. Al contrario, quizás de lo que podría pensarse cuando uno estudia determinada materia, los problemas profesionales en la vida ni están separados de la vida personal, ni se solucionan leyendo un capítulo particular de un libro o revisando exclusivamente una materia. Adrián Paenza, a quien ustedes ven en el slide, es un periodista, un matemático y un profesor argentino en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y él tiene unas muy interesantes conversaciones y libros en la red, ustedes los pueden revisar, y tiene un comentario que dice, como ustedes lo pueden leer ahí, uno tiene un problema primero y luego busca una solución. Así es como se debe de enseñar. Los problemas en la vida no vienen con una etiqueta de la materia a usar. Es decir, y valga la referencia, ¿han ustedes visto, me imagino, cómo los jóvenes ven las peleas estas de la UFC o de MMA? Bueno, al menos los hombres de esta clase virtual me imagino que a muchos les agrada, quizás a otros no. Bien, sin que esta sea una clase obviamente que incite a las peleas, yo sí puedo reflexionar que en este tipo de peleas usualmente gana quien domina más y mejor varios tipos de artes marciales. En la vida es más o menos igual. Quien mejor resuelve los problemas no es quien conoce una sola técnica o una sola materia, sino quien entiende y sabe más de varios campos. Ustedes deben haber escuchado hablar de Elon Musk. Él es el dueño y genio inventor de SpaceX, la que manda cohetes espaciales, de los automóviles Tesla, inventó, entre otras cosas, el sistema de pagos PayPal, entre otros cientos de empresas. La mayor parte son revolucionarias o son ideas revolucionarias y muy exitosas. Un modelo de vida interesante. La compañía de Jesús no busca en primer lugar un beneficio del propio sujeto, sino más bien beneficio para el prójimo, a quien está llamado a ayudar. Por eso opta por una formación de alta calidad, ya que mientras uno mejor se forme, mejor va a poder servir a los demás. Buscan tener una formación completa, pero se exige ser especialista en algo. Nunca puede dejar de estudiar si pretende colaborar adecuadamente en el trabajo con el Señor. No es mi intención dar un discurso o un sermón en esta parte de la materia, pero me interesa la forma como esta gente se prepara para poder servir a los demás. Y en esa forma nosotros deberíamos emular ciertas prácticas de ellos. En fin, hay varios métodos personales para tomar decisiones, producto de la manera de razonar, sea pura lógica o pura intuición, y tolerancia a la ambigüedad. Eso es así. Hay modelos directivos con poco chance a la ambigüedad y una forma de pensar racional. Hay analíticos que quieren más información antes de tomar una decisión y consideran más alternativas que un estilo meramente directivo. Y hay otras formas de razonamiento de tipos más bien conductuales o conceptuales que son más intuitivos y menos analíticos. A mí particularmente me gustan más los dos primeros, esto es un tipo de razonamiento más directivo y analítico, es decir, más matemáticos, que es lo menos que podríamos esperar para unos estudiantes de ingeniería. Uno de los conceptos que debemos tener en claro al hablar de la toma de decisiones y los proyectos de inversión es que debemos tener una estrategia. Esta palabra la vamos a ir mencionando varias veces a lo largo del curso porque es fundamental. Hay gente que constantemente busca hacer tesis
doctorales en las empresas. Las tesis doctorales no se hacen en las empresas, estas se hacen en otro lugar. En las empresas, que es en las cuales nosotros después de poco tiempo vamos a salir a trabajar, se hacen diagnósticos y se actúa. El Ecuador es un país de hacer grandes planes y luego nos cansamos tanto haciendo el plan que no encontramos al director o a la persona que sea capaz de llevarlos a cabo, o peor aún, ponemos a alguien incapaz de hacerlo. Una organización puede utilizar consultores para un proyecto. Se puede externalizar muchas cosas en una empresa, pero no la inteligencia. Por tanto, los planes estratégicos los tienen que hacer los que después van a llevarlos a la práctica. Y para eso debemos entender bien este concepto. Traigo a colación dos de los que creo son dos de las mentes más lúcidas en este campo. Henry Mintzberg y Richard Rummelt, de las escuelas de negocio de McGill en Canadá y UCLA en California, Estados Unidos. Dice Mintzberg, una estrategia se puede definir como un plan de acción que requiere tomar decisiones con base en el uso eficiente de los recursos disponibles. Rescaten ustedes de esta primera definición el tema de tomar decisiones y el uso de los recursos. Por otra parte, Richard Rummelt dice, una estrategia es un camino para atravesar una dificultad, un método para superar un obstáculo o la respuesta a un desafío. Creo que entre esas dos definiciones podemos armar una propia en la cual convoquemos el hecho de tener una metodología para tomar decisiones en base al uso eficiente de recursos, entiéndase por recursos varias cosas, financieros, personales, tecnología, materiales, etcétera, para poder con ese método superar algo, llámese competencia, llámese un obstáculo técnico de alguna manera, pero estamos de alguna manera comenzando a introducirnos en el concepto de lo que es una buena estrategia. Un enfoque mucho más profundo y más explicativo podemos verlo con Michael Porter, quien es otro gurú en estos temas por parte de la Universidad de Harvard. Les invito en este momento a hacer una pausa a este video y conectarse con el video que está en el canal de YouTube, o lo pueden ver también en el URL de la plataforma, que se llama Michael Porter, ¿qué es estrategia? Bien, espero que hayan visto el video. Retomo la clase en este mismo punto y quisiera rescatar unas pocas ideas de lo que habla Porter. Las ventajas competitivas en las empresas son una parte importante, fundamental. Encontrar una nueva forma de competir que agregue valor a la empresa es otra idea fundamental aquí. Con relación a las 5 fuerzas competitivas de Porter, estos conceptos los retomaremos más adelante. Pensando un poco sobre lo que Porter menciona con relación a la competencia, creo que es una buena pauta para hacer un punto de reflexión en la industria que nos compete. Como hemos visto, el mercado de la construcción se ha reducido y más aún se autorregulará. A diferencia de los años de bonanza cuando el petróleo andaba alrededor de los 100, 150 dólares, en el cual cualquier persona podía construir y además vender cualquier cosa, hoy por hoy ese mercado se ha reducido y, como dice Charles Darwin, solo sobreviven los que se adaptan mejor al cambio. Y ese cambio para nosotros implica tener estrategias para diferenciarnos de los demás. Caso contrario, entramos en un solo saco y a ver si alguien nos escoge nuestros servicios o nuestros productos o nuestra formación.
Como mencionamos anteriormente, el conocimiento para evaluar proyectos tiene muchas fuentes, pues no podemos pensar en que un proyecto es una secuencia de números sin sentido. Peter Drucker, otro gurú y considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX, nos aporta un par de ideas más. El conocimiento como energía fundamental de una sociedad moderna solo sirve cuando se lo aplica y se lo pone a trabajar. Satisfacer al cliente es la misión y fundamento de todo negocio. Escúchenme algo, todos, absolutamente todos los que nos desenvolvemos en algún campo profesional tenemos clientes y ellos nos van a buscar, con suerte, por algo que podamos ofrecer en base a nuestro conocimiento, en que podemos brindar algo que es superior a lo que otros puedan ofrecerles. Sea por la calidad o por el precio que podamos darle, siempre habrá un ofertante y siempre habrá un comprador. Muchas veces nos encontramos que tenemos prejuicios porque tenemos un funcionamiento de nuestras mentes ya establecido y formado a lo largo del tiempo, y es muchas veces asimismo difícil cambiarlo. Por cierto, ¿han escuchado hablar ustedes de lo que es la andragogía? Bueno, así como en los pequeños hay lo que se llama la pedagogía, para los adultos el equivalente es la andragogía. Por definición, la andragogía son las técnicas de enseñanza orientadas a educar personas adultas y que ayuden a organizar los conocimientos de estos adultos. Los adultos no somos niños y nuestro aprendizaje a esta edad es diferente. Cada uno tenemos una experiencia previa diferente y rica, y en algunos casos quizás debamos ciertos conceptos desaprenderlos y volverlos a aprender. Por eso aquí vamos a actuar analizando cada cosa que digamos. Tanto de mi parte como la parte de ustedes también es necesario que ustedes cuestionen. Y para ello, veamos brevemente cómo trabaja nuestra mente. La mente trabaja por medio de modelos. Lo más importante para recordar acerca de los modelos mentales, cuanto más tengas, mejor serás capaz de resolver el problema en cuestión. En su configuración, el cerebro trabaja contra el razonamiento racional. Se apoya en modelos que ya conoce y trata de forzarlos ante cualquier situación. La mente tiende a generalizar y a simplificar. Los modelos son aproximaciones y simplificaciones de la realidad. Para la mente es más importante en términos generales la rapidez que la precisión. Fíjense ustedes, les voy a poner un chiste solo para matizar la clase. Dice: se cuenta que la maestra le dijo a Pepito: Pepito, quiero una respuesta rápida. ¿Cuánto es 6 por 8? A lo cual Pepito responde de inmediato: 49, maestra. La maestra replica: no, Pepito, no es 49 sino 48. Y Pepito, muy suelto de huesos, le dice a la maestra: decídase, maestra, ¿qué quiere usted? ¿Rapidez o precisión? Entonces, hay que saber discriminar cuando la rapidez es más importante que la precisión y cuando un análisis cuidadoso es más importante que la rapidez. Siguiendo con lo que está expuesto en el slide, dice: la mente trata de facilitarnos las cosas, de ayudarnos a sobrevivir el menor grado de esfuerzo. Los modelos se forman en la mente en forma secuencial, en orden de llegada. Muchas de las enseñanzas recibidas en la niñez perduran para toda la vida. Los primeros años tienen un enorme impacto en el individuo y las enseñanzas de su niñez duran toda la vida, básicamente. La mente tiene dos principios guía, el de la realidad y el de la consistencia. El de la realidad nos conecta con lo que pasa a nuestro alrededor y el de la consistencia implica la tendencia entre las personas involucradas a buscar explicaciones externas relacionadas con causas fuera de control. Y existe resistencia a revisar las premisas en que se basaba
el plan inicialmente. Estos dos últimos puntos explican muy bien la tan consabida resistencia al cambio. El principio de consistencia resulta a veces en una barrera formidable para identificar las causas por las cuales no se logran los resultados esperados a pesar de haber llevado un plan al pie de la letra. Para demostrarles el tema de que nuestros cerebros trabajan en modelos que ya conocen, veremos el siguiente ejercicio. Me permito leérselos para que me sigan y poder constatar de que todos estamos a la par. Un pequeño test dice: para saber si usted piensa en forma vertical o lateral, trate de resolver el siguiente problema. Usted está encargado de organizar un torneo de tenis por ronda eliminatoria simple, es decir, que un jugador juega contra otro. El ganador pasa a la ronda siguiente, mientras que el perdedor queda eliminado. En la primera ronda, todos los inscritos en el torneo tendrán que jugar. Si hay un número impar de jugadores en alguna ronda, habrá un bye, es decir, que un jugador pasará a la ronda siguiente sin jugar. Se inscriben 111 jugadores. ¿Cuántos partidos tendrá usted que programar en todo el torneo? Piense bien en el problema y me avisa cuando tenga la respuesta. Ok, una vez leído el tema, voy a preguntarles quién tiene la respuesta en los próximos 5 segundos. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿La tienen? Creo que la mayoría no. Al menos yo no la tuve la primera vez que alguien me lo planteó así. Pero veamos este simple ejercicio de cómo trabaja nuestra mente en el slide siguiente. La forma como la mayoría de los mortales haríamos el cálculo es la mostrada en la parte superior del slide. Es decir, ronda por ronda, cuántos partidos se van jugando hasta llegar a la suma total y ver el número buscado. Sin embargo, en la parte que sigue a continuación, vemos que hay otra forma. Todos los perdedores, en esta nueva forma de analizarlo, dice todos los perdedores deben ser eliminados con un partido. Es decir, 110 y solo al final quedará un ganador. Es decir, eran 111 jugadores, solo va a haber un ganador y los restantes, por ende, se han ido quedando a lo largo del torneo en un partido. Esto se da porque estamos programados para pensar de determinada forma, ¿cierto? Ahora imaginen esto, pero en el desarrollo diario de nuestras actividades. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos en forma mecánica? Es verdaderamente para ponerse a pensar. Hay otras áreas donde también podemos recoger conocimientos, por ejemplo del fútbol, y especialmente cuando para evaluar y conformar proyectos debemos formar equipos. Conceptos como orden, motivación, apoyo en la toma de decisiones, análisis, valen tanto para el fútbol, donde el ejemplo es más vistoso, pero no menos contundente en cuanto al método a utilizar. Y vemos que los directores técnicos más exitosos, llámense Guardiola, Mourinho, Klopp o el que sea, son aquellos que usan precisamente el orden, la motivación, apoyo en la toma de decisiones, análisis, entre otras cosas en sus proyectos. Y nosotros vamos a tomar ciertas cosas de ellos para aplicarlas a nuestra evaluación de proyectos. Otra fuente que añade valor en la toma de decisiones es la militar. Grandes estrategas como Erwin Rommel de Alemania o Dwight Eisenhower, quien luego fue presidente de los Estados Unidos y ambos generales en la Segunda Guerra Mundial, utilizaron estrategias en la guerra que luego han sido utilizadas en los negocios. La estrategia corporativa se ha nutrido de la estrategia militar.
de la guerra de Karl von Clausewitz. Es quizás uno de los más renombrados tratados de estrategia militar que luego fueron adaptados a los negocios y a la política. Por ejemplo, para citar algo de este libro y de este general, dice que tanto la guerra como los negocios comparten, entre otras cosas, el problema de tener que lidiar con la incertidumbre. La guerra es el ámbito del riesgo. Lo mismo podemos decir de los negocios y por ende de los proyectos. Un tema con el cual nos vamos nosotros a ir enfrentando siempre es el tema de la incertidumbre y el tema del riesgo. Ambas cosas van a estar siempre presentes en todos los proyectos. Nadie tiene la absoluta certeza de que todas las condiciones iniciales se van a cumplir. Continuando con esta vinculación, estrategias militares y negocios, podemos traer ahora el muy famoso Arte de la Guerra del general chino Sun Tzu, escrito hace más de 2000 años. Históricamente, los ejércitos exitosos y las empresas exitosas han tenido mucho en común: cuidadosa preparación, velocidad de reacción, uso de los recursos donde generan mayor impacto, movilidad, flexibilidad, firmeza en sus líderes. Algunas citas interesantes de este libro adaptadas al mundo de los negocios son, por ejemplo, la meta de la estrategia de negocios es capturar o dominar un mercado, ya sea mediante una tecnología superior, fortaleza de marca, liderazgo de precio u otras ventajas. La velocidad es la esencia de la guerra, toma ventaja de la poca preparación del enemigo, viaja por rutas inesperadas y lo ataca en los lugares donde no tomó ninguna precaución. Por ejemplo, Walmart, los famosos almacenes en Estados Unidos, basan su fortaleza en su sistema logístico que realiza sus operaciones de negocios un 80% más rápido que sus competidores. Otra parte del libro dice: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes que temer el resultado de 100 batallas. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, por cada victoria que ganes tendrás también una derrota. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, vas a sucumbir en cada batalla. Hay muchas referencias y si les interesa pueden ver el video registrado en el URL de la plataforma en el canal de YouTube con un resumen de este libro. Como les decía, la toma de decisiones en los proyectos acoge conocimientos de muchas áreas. Como hemos indicado anteriormente, incluso reconocer gestos al momento de negociar es una buena práctica para tener ventaja en el momento de plantear propuestas o entablar negociaciones de alto nivel. El lenguaje corporal dice muchas cosas. Por ejemplo, las cejas levantadas muchas veces son señal de incomodidad. El contacto visual demuestra interés positivo y negativo a la vez. Puede ser lo uno o lo otro, si no, pregúntenle a su enamorada o a su enamorado cuál es el contacto visual que tienen con ustedes. Realizar una gran pose demuestra poder y un sentido de logro. Si las personas están inclinadas hacia atrás y relajadas, sienten que tienen el poder y el control de la situación. Por otro lado, una pose de poco poder se refleja en los que cruzan los brazos, pues eso demuestra o denota estrés. Las piernas cruzadas normalmente son señal de resistencia, de baja receptividad y son una mala señal en el momento de negociar. Psicológicamente hablando, las piernas cruzadas señalan que la persona está cerrada mental, emocional y físicamente, lo cual indica que no va a querer negociar. Otra señal es brazos cruzados, señala que está la persona a la defensiva, dependiendo del contexto. Este tipo de señales son de ayuda en el momento de saber con quién tratas y anticipar sus reacciones. Recuerden que estamos viendo todos los pormenores que envuelven al proyecto como tal. Otros tips se muestran en este slide, donde quizás uno de los más llamativos sea la forma de dar la mano, lo cual refleja muchas veces desinterés, desgano o por el contrario quizás mucha energía. Pero más allá de eso, las expresiones faciales también develan
muchas cosas como vemos a continuación. Paul Ekman es uno de los psicólogos más mediáticos. Incluso en Netflix hay una serie llamada Lie to Me, en la que un detective o psicólogo, no sé exactamente, interpretaba las expresiones de los acusados para llegar a determinar si mentían o no. Ekman es uno de los pioneros en la ciencia del comportamiento, el estudio del lenguaje no verbal y más concretamente de las microexpresiones, tal como se muestra en la gráfica. Básicamente una microexpresión es una expresión facial realizada de manera involuntaria y automática y que a pesar de durar menos de un segundo, teóricamente podría utilizarse para conocer el estado emocional de la persona que la realiza. Por ejemplo, viendo el slide tenemos varias microexpresiones básicas. Miedo. Se refleja en la elevación y contracción de las cejas, párpado superior e inferior elevados, labios en tensión, en ocasiones la boca está abierta. Asco se refleja en la elevación del labio superior, generalmente asimétrica, arrugas en la nariz y áreas cercanas al labio superior, arrugas en la frente, elevación de las mejillas, arrugando los párpados inferiores. La ira se refleja en cejas hacia abajo y contraídas, labios tensos o abiertos en ademán de gritar y una mirada intensa. La tristeza se ve en los ángulos inferiores de los ojos hacia abajo, las cejas en forma de triángulo, descenso de las comisuras de los labios que pudieran además estar temblorosos. La alegría, aunque no está mostrada en estas imágenes, se refleja en una elevación de las mejillas, comisura labial retraída y elevada, arrugas en la piel, arrugas entre la nariz y el labio superior y en la zona externa de los ojos. Más allá de eso, la alegría es muy difícil de ocultar. Cuando una persona está alegre lo demuestra por los poros. Lo interesante es conocer las otras microexpresiones que podrían a nosotros adelantarnos lo que la persona está pensando acerca del proyecto o de la propuesta que nosotros estemos planteando. Bueno, después de dar una vuelta por algunos de los muchos actores que nos pueden ayudar a tomar decisiones, también debemos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué es tan importante tomar buenas decisiones en los proyectos? Veamos. Sigamos a los señores que están ahí en el slide. Para evaluar las fuentes de riesgo y su magnitud, 1. No todos los proyectos representan los mismos grados de inversión o los mismos riesgos. No es lo mismo invertir en Europa que en Ecuador, y no es lo mismo tener un proyecto de 4 departamentos que una urbanización de 1000 viviendas. 2. Determinar cómo reducir los riesgos al distribuirlos de manera eficiente. Parte de lo que veremos en este curso es saber interpretar dónde están esos riesgos o cuáles son las variables que más impactan nuestro proyecto, en términos de dinero, tiempo, calidad, y crear escenarios o simulaciones para ver y medir esos impactos. 3. Para tener un juicio imparcial y decidir qué proyectos ejecutar. Muchas veces nos encontramos en la situación en la que hacemos proyectos porque algo nos gusta y apasiona más que porque ese proyecto sea verdaderamente rentable. Desde el punto de vista financiero, se deben ejecutar aquellos proyectos que maximicen el retorno para sus accionistas en detrimento de otros, por vistosos que estos sean. Fíjense ustedes que he utilizado por primera vez la palabra financiero, ya que a diferencia de los proyectos de corte social, aquí prima el retorno del inversionista medido en términos de utilidades o capitales invertidos y no por saber el beneficio que la sociedad pueda retribuirle. Sí, suena un poco metálico, pero esa es la regla cuando se aplica una evaluación financiera. 4. Para impedir la ejecución de malos proyectos. Algo parecido a lo antes dicho. Malos proyectos desde el punto de vista de rentabilidad no deben ser realizados nunca, pues esto reduce valor y a nivel de empresa lo que se trata siempre es de generar más valor cada vez. Y por último, para prevenir que buenos proyectos sean rechazados. Es el concepto opuesto a lo anterior. Hay proyectos buenos, no tan deslumbrantes, pero con una rentabilidad excelente.
esos proyectos no se deben dejar pasar. Por ejemplo, ¿qué tan bueno puede ser vender medias o calcetines negros? No suena interesante ni prometedor, y sin embargo, ¿quién no ha tenido medias a las cuales se le han hecho hueco alguna vez? Bueno, pues ese suceso fue el nacimiento de un negocio en Suiza conocido como Sockscription. Esta gente se dedica a publicitar un servicio como la manera más fácil de resolver los problemas con las medias de las personas. Esta compañía que tiene ese servicio que se llama Sockscription, la compañía se llama Black Sox, es el inventor de este sistema. Mucho antes de que exista Netflix y de que existan muchas cosas de suscripciones, ellos ya lo habían inventado. Ellos garantizaban que la persona nunca más tendría que preocuparse por unas medias. Siempre las medias, el producto estrella de ellos eran las medias negras. Así además evitaban que las personas tengan que buscar el par correspondiente, lo cual nos pasa a muchas personas en las mañanas cuando andamos de apuro, sacamos una media y no encontramos el par. Ellos lo resolvieron vendiéndole a todo el mundo medias negras, de tal forma que no había cómo confundirse. Además, varias veces al año, la Sockscription le envía 3 pares de calcetines negros por correo. Esa idea tan simple, tan elemental, pues bueno, ha hecho millonario a una persona en Suiza. Hemos hablado bastante de decisiones sobre proyectos, pero ¿estamos todos de acuerdo en lo que significa un proyecto? Una primera aproximación podríamos buscarla en el diccionario de la Real Academia Española, que dice que es el primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva. Sí, estamos de acuerdo en que hay necesidad de un plan, pero quizás esa definición nos quede corta cuando hablamos de evaluar proyectos en un sentido más amplio. Proyectos hay de todo tipo, desde poner una carretilla de perros calientes hasta hacer el metro de Quito. Catalogan como proyectos, eso sí, con diferentes magnitudes, diferentes costos, diferentes tiempos y un largo etcétera de diferencias. Operar una fábrica, por ejemplo, que hace recurrentemente tuberías de hormigón, ¿podría considerarse también como un proyecto? Pensémoslo. Dejemos eso un ratito stand-by y continuemos. Entonces es necesario que unifiquemos criterios sobre qué es un proyecto y cuál es su alcance. Para ello vamos a echar mano de la definición que nos da el PMBOK, el Project Management Institute Body of Knowledge, que es, dicho sea de paso, un instrumento desarrollado por el PMI, el Project Management Institute, que establece un criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la dirección de proyectos. Aunque este PMBOK no es exclusivo para proyectos de construcción, aplica para proyectos de todo tipo, sin embargo tienen un libro adicional en el cual se enfoca exclusivamente en proyectos de construcción. Este PMBOK nos indica o nos define un proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, y añade características o atributos de un proyecto, tales como propósito único, es decir, un objetivo bien definido, un resultado o un producto esperado. El objetivo de un proyecto por lo general se define en términos de alcance, programa y costo. Además dice que uno de sus atributos es temporal, tiene un comienzo y tiene un final. Un proyecto tiene un marco de tiempo específico o una duración finita, no hay proyectos para toda la vida. Tiene una fecha de inicio y una fecha en la cual debe lograrse el objetivo. Tiene además una elaboración gradual. Un proyecto se realiza por medio de una serie de tareas independientes, es decir, un número de tareas no repetitivas que deben realizarse con cierta secuencia para lograr el objetivo del proyecto. Además requiere recursos
a veces de otras áreas, recursos financieros, recursos humanos, recursos de equipos o de otra índole. Debe de tener un sponsor primario o cliente. El sponsor o el cliente es la entidad que proporciona los fondos necesarios para realizar el proyecto, o la persona interesada en que se realice el proyecto. Puede ser una persona, una organización o un grupo de 2 o más personas u organizaciones. El proyecto además tiene otro atributo: involucra incertidumbre. Un proyecto involucra cierto grado de incertidumbre. Antes de que se inicie un proyecto, se prepara un plan con ciertas suposiciones y estimaciones. Un proyecto se basa en una serie particular de tareas y estimaciones sobre cuánto debe durar cada una de ellas, así como en varios recursos y suposiciones acerca de la disponibilidad y capacidad de estos recursos. Esta combinación de suposiciones y estimaciones provoca cierto grado de incertidumbre respecto a si se logrará por completo el objetivo del proyecto. Al ser de tiempo limitado y de propósito único, se diferencia el proyecto de lo que es un proceso, el cual es repetitivo, como sería el caso de operar una fábrica que hace recurrentemente tuberías de hormigón, como mencionamos hace unos minutos. Vamos ahora a ir adentrándonos en lo que se considera el proceso de estudio de los proyectos de inversión, como punto 2 de nuestra agenda, y para ello debemos resaltar que uno de los puntos más relevantes en este proceso es la rentabilidad de una inversión, la cual busca determinar con la mayor precisión la cuantía de las inversiones, costos y beneficios de un proyecto para posteriormente compararlos y determinar la conveniencia de emprenderlos o no. Esta premisa básica inicial es muy importante, pues en todo proyecto va a haber estos 3 elementos: una inversión inicial, llámese terreno, construcción, fábrica, equipos, máquinas. Además, unos costos de operación, probablemente recurrentes en su gran mayoría. Y finalmente, unos beneficios que en la confrontación mediante un método nos dirá acerca de la conveniencia de hacer o no hacer un proyecto dado. Basta solo leer un periódico dominical para conocer múltiples negocios exitosos y sus historias. Por ejemplo, el Bolón de Tere, que es la señora que comenzó vendiendo bolones en la ventana de su casa y que ahora es una empresa muy reconocida y muy respetada en el ramo de la alimentación. O en otro país y a otro nivel, el famoso Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, que comenzó vendiendo libros en el garaje de su casa y ahora es el dueño de Amazon. Y además, pues, le sobra dinero. Muchos de ellos tuvieron el olfato para hacerlo sin ningún tipo de preparación académica. Puede pasar. A quienes dicen que es mejor lanzarse al agua y aprender, sí y no. Sin duda la experiencia es una cualidad irreemplazable. Sin embargo, con unas herramientas de racionalidad y cálculo podríamos hacer esa experiencia de menor riesgo cada vez. Recordemos que en cada aventura de estas hay dinero invertido propio o de terceras personas que han confiado en nosotros, por los cuales debemos reducir al mínimo todas las probabilidades de fracaso. Por cada historia de éxito que se cuentan, no se cuentan asimismo las 100 o 1000 historias que fracasaron en el intento. Eso es importante saberlo, pues las ganas únicamente no son suficientes en la mayor parte de los casos. El proceso de estudio del proyecto debe tener ciertas premisas básicas a saber, que las vamos a conversar a continuación. Primero, es necesario conocer que hay ocasiones en las cuales los proyectos no funcionan. Existen principalmente 3 elementos que explican el fracaso de algunos proyectos. A1. La imposibilidad de la predicción perfecta sobre beneficios y costos. En un mundo cambiante como el que vivimos, es muy difícil atinarle al comportamiento exacto de costos y beneficios.
Si bien es cierto, existen técnicas de estimación de oferta y demanda, también muchas veces se comete un error humanamente comprensible. Esto es ser sumamente optimistas en los beneficios que se van a tener. Entiéndase, ventas, y por otro lado, ser muy animoso en pensar que de los costos determinados inicialmente, yo voy a obtener mejores valores, más económicos de los que existen en el mercado, que me permitan ahorrar y maximizar mis beneficios. Eso es muy común, además de que usualmente se considera un único escenario cuando en la realidad cualquier variable, por mínima que sea, tendrá una repercusión en el resultado. B. La no participación del evaluador en la administración del proyecto, sea por estrategias de negocio diferentes a las previstas o que la gerencia reaccione a cambios de distinta forma a las previstas en los análisis de sensibilidad. Es otro tema recurrente, que quien elabora el proyecto muchas veces no lo ejecuta. Clayton Christensen, otro gurú de la administración recientemente fallecido, en su libro The Innovator Dilemma, describe cómo las habilidades de gestión y la intuición desarrollada de una persona proviene de las experiencias anteriores en su carrera. Su capacidad para tener éxito en una nueva tarea depende, por lo tanto, del tipo de experiencias que haya tenido y de cómo coinciden con la nueva tarea o con el nuevo proyecto. Si se considera una nueva unidad de negocios o un proyecto como una escuela y los problemas que enfrenta mientras trabaja allí, como el plan de estudios que se le ofreció, en esos casos, y volviendo al tema principal, quien está más capacitado es quien tiene la experiencia previa en temas similares, más no quien nunca ha manejado exitosamente otros temas diferentes a los que comúnmente hace en la empresa o quien nunca ha cometido un error. Y C, finalmente, los errores conceptuales del evaluador por considerar solo algunas opciones metodológicas. Recordemos que para evaluar proyectos se debe llevar procedimientos y técnicas que se apoyan en matemáticas, estadísticas y sobre todo experiencia y un juicio imparcial y analítico de las cosas. Asimismo, ese proceso de estudio del proyecto abarca varias dimensiones o áreas, por lo que ese enfoque debe, para evaluar las inversiones, ser sistémico y multidimensional. Sistémico porque los proyectos de inversión son el elemento final de los sistemas de formulación estratégica corporativa. Un proyecto, cualquiera que éste sea, debe ir alineado a la estrategia de la compañía, sea esta de crecimiento, de diversificación y pensando que toda inversión debe tener un retorno que satisfaga a los accionistas, un norte hacia donde se quiere llegar. Es común en las empresas grandes o transnacionales revisar esa estrategia cada 3 años como un tiempo en el cual se deben replantear la forma de enfrentar al mercado y a la competencia. Y se dice multidimensional porque los proyectos estratégicos tienen diferentes puntos de vista o dimensión. La dimensión estratégica, para asegurar su congruencia con la estrategia general de la empresa, como lo hemos dicho, la estrategia marca el camino a seguir y por lo tanto la estructura. Como es bien sabido en el ámbito de la administración, la estructura sigue a la estrategia. Este fue y sigue siendo el principio básico de organización que originalmente formuló el historiador y profesor Alfred Chandler en un estudio que realizara a comienzos de los años 60. La dimensión financiera se refiere a asegurar que los rendimientos son superiores a los costos de financiamiento y garantizar un proceso de creación de valor para accionistas. Sin esto no hay continuidad, los accionistas son inflexibles en los rendimientos. La dimensión del riesgo, el riesgo asociado al proyecto, identificado, cuantificado y aceptado, y valorar todos los escenarios posibles. Tengamos presente que el riesgo de un proyecto es un evento o una condición incierta que de producirse tendrá un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad.
y la dimensión política económica, la serie de impactos originados en el entorno político y económico en el cual opera la empresa. Para muestra, un botón, los eventos de octubre del 2019 complicaron el panorama económico. Muchas obras debieron parar o se vieron afectadas, o por otro lado pueden presentarse situaciones en las que una ley, un reglamento, una ordenanza compliquen un proyecto. Todo esto gira en torno a esa dimensión política y económica. Un proyecto de inversión busca generar capital y ganancias siempre. Una inversión significa formación de capital. Desde el punto de vista económico se entiende por capital al conjunto de bienes que sirven para producir otros bienes, llámense activos o dinero o terrenos o instalaciones o maquinarias o derechos de algo. Por capital entiéndase a los bienes heterogéneos, otra vez, terrenos, instalaciones, edificios, maquinarias, etc. Una empresa invierte y aumenta su capital cuando incrementa sus activos productivos, generando un círculo virtuoso de crecimiento. La presupuestación de inversiones es el proceso por medio del cual se procede a la asignación racional de recursos entre diferentes proyectos de inversión. Y para ello existen metodologías que nos ayudarán a escoger cuáles son las mejores alternativas. Proyectos hay de varios tipos, pero deben alinearse con la estrategia de la empresa. Los podemos clasificar sea por su función en la empresa, proyectos de renovación que implican sustituir equipos, instalaciones, edificaciones obsoletas por nuevos elementos productivos. Proyectos de modernización para mejorar la eficiencia de la empresa tanto en su fase productiva como en la comercialización de sus productos. Proyectos de expansión para satisfacer una demanda creciente de productos en forma geográfica o inclusive en el mismo sitio. Proyectos estratégicos, por ejemplo las inversiones para diversificación, cobertura de nuevos mercados, integración vertical o investigación y desarrollo. También se pueden clasificar los proyectos por su dependencia, complementarias si su ejecución facilita las condiciones para otras, independientes cuando no guardan ninguna relación o dependencia económica entre sí, o excluyentes cuando solo puede llevarse a la práctica una de ellas, sea por limitaciones de espacio o dinero. Escoger entre hacer en un mismo terreno un centro comercial o un edificio de oficinas podría ser un caso. Y otro tipo de clasificación podría ser por el sector de la economía al que sirven. Al sector privado, que es básicamente una evaluación financiera, o al servicio o al sector público, aunque en este caso este tipo de proyectos tienen una metodología de evaluación diferente a los privados. Dentro de un marco de análisis, la evaluación de proyectos tiene sus prioridades. Los conceptos básicos que fundamentan los análisis financieros, costo-beneficio, facilitan escoger entre alternativas diferentes de gastos. Mucho cuidado en los estimados de beneficios y costos. Hay que ser muy imparcial y justo al momento de estimar estos valores. Históricamente, los costos de un proyecto resultan ser mayores de lo que se estimaron originalmente. Por ejemplo, una estadística del Standish Group dice que el 70% de los proyectos de construcción están sobre el presupuesto y atrasados en su cronograma, que un 52% de los proyectos terminan con un sobrecosto del 189% de su presupuesto inicial. Algunos proyectos, inclusive después de grandes inversiones de tiempo y dinero, simplemente nunca son terminados. Los proyectos, no todos, son igualmente importantes en términos del uso de recursos escasos. Por lo tanto, los gastos y el tiempo dedicados para evaluar diferentes proyectos podrían variar de manera considerable. Debemos identificar los factores, variables, determinantes y decisivos del éxito o fracaso del proyecto. Cerramos este primer video proponiendo una actividad
que es la lectura por grupos de una serie de artículos. Esto está indicado en la plataforma. Les invito a verlos ahí, el detalle de lo planteado.